Y buenos días, alumnos. Bienvenidos a esta clase de Ciencias Sociales para segundo básico. Esta vez tenemos la Revolución Francesa. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una actividad en Mentimeter. Así que por favor, vayan a la página de Mentimeter e ingresen el código que está viendo en su pantalla. 41 33 14 24. Repito otra vez, 41 33 14 24. La pregunta es, ¿qué piensas cuando mencionan la Revolución Francesa? A ver, espero sus respuestas. Que la monarquía, ilustración, viva la vida. Viva la vida lo vamos a ver después. Gracias por mencionarlo. Ilustración, muerte de María Antonieta, sí. Guerra, sí. Hubieron enfrentamientos. A ver, ¿qué más? Desacuerdos, ajá. Guillotinas, sí. ¿Alguien investigó bien? Muy bien. Excelente. A ver, unas más y pasamos con la exposición. Lucha, muy bien. Revolución, bombas no mucho, pero sí hubieron armas de fuego. Muy bien, parece que saben bastante de la Revolución Francesa y si no tienen una idea. Excelente. Muy bien, pasemos ahora sí con la exposición, con la clase de hoy. Solo esperemos a que cargue un poquito. Muy bien, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa fue un movimiento tanto político, social como ideológico que se desarrolló en Francia desde 1789, que se inició con la toma de la Bastilla, hasta 1804, que finaliza con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses. Ahora bien, la Revolución Francesa tuvo como protagonistas tanto opositores como partidarios del antiguo régimen, que es el periodo en el que gobierna la corona. Ese sistema político, social y económico se caracterizaba por la monarquía absoluta. Por lo tanto, era una sociedad estamental dividida legalmente en sectores privilegiados y no privilegiados. Y solo la realeza tenía el poder para todo. No había poder de Estado, la realeza era el poder absoluto. La Revolución Francesa también puso un fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Los lemas que se llevaron a cabo eran libertad, igualdad, fraternidad. Con la Revolución Industrial, marca el comienzo de una nueva época de la historia europea, conocida como la Edad Contemporánea. Muy bien, los antecedentes. El antecedente más remoto de la Revolución Francesa fue la Revolución Inglesa del siglo XVII, durante la cual tuvo lugar el juicio contra Carlos I. Este rey fue declarado culpable por alta traición, condenado a muerte y decapitado en 1649. También tras su ejecución, los revolucionarios abolieron la monarquía y adoptaron un sistema republicano que presentó
las aspiraciones de una burguesía en ascenso. Claramente la monarquía siempre volvió. Muy bien. Ahora, la guerra contra el absolutismo de los ingleses fue una gran fuente de inspiración para la nobleza francesa, quienes entre 1648 y 1653 impulsaron una serie de insurrecciones conocidas en conjunto como la Fronda. Ahora bien, estas manifestaciones fueron expresiones de un gran descontento que iba en crecimiento contra la monarquía, quienes habían incrementado sus poderes bajo los reinados de Enrique VII y Luis XIII, ambos de la dinastía de los Borbones. Las sublevaciones de las que también participaron sectores burgueses y populares urbanos fueron finalmente aplastadas por las tropas de Luis XIV, a quien se le conoce como el Rey Sol. En aquel entonces era un adolescente, por lo que gobernaba su primer ministro, el cardenal Marzarino. Durante su gobierno, él disciplinó a la nobleza y también los trasladó hacia el Palacio de Versalles. Como disciplinó a la nobleza, los hizo muy dependientes de sus favores reales. Por lo tanto, su opinión valía demasiado para ellos, hacían todo para ganarse el favor del rey. Esta situación se mantuvo durante el gobierno de su sucesor, Luis XV, quien no hizo mucho para cambiarlo tampoco. Ahora bien, su nieto Luis XVI involucró a Francia en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Esta concluyó con la victoria de Estados Unidos, consiguiendo la independencia de Gran Bretaña en 1783. Pero les costó muy caro a los franceses porque quedaron con grandes deudas por parte de la monarquía francesa. La bancarrota provocada por estas deudas llevó a los ministros de Luis XVI a solicitar a los nobles que empezaran a pagar impuestos, algo que no habían hecho, pues la iglesia y el clero no pagaban impuestos, solamente el pueblo. La negativa de la nobleza, que esperaba una oportunidad para recuperar los privilegios que perdieron, obligó al rey a convocar a una asamblea de los estamentos del reino. En esta reunión se reunían los tres votos del reino: el clero, la nobleza y el pueblo. Pero esta reunión no sirvió a los intereses de la nobleza. La nobleza rebelde fue aprovechada para el llamado del tercer estado, que es el pueblo, para exponer sus propias reivindicaciones e iniciar la Revolución Francesa. Muy bien, ahora que sabemos un poco cómo inició, veamos más causas que los detonaron y las consecuencias de la revolución. Muy bien, las causas. Las arbitrariedades de un absolutismo monárquico que oprimía a la mayoría de sus súbditos. Una gran desigualdad social debido a las fuertes cargas y los impuestos, tributos y diezmos que recaían sobre los campesinos franceses, quienes con su trabajo debían mantenerse a sí mismos y a los grupos privilegiados, como ya habíamos mencionado antes, la nobleza y el clero. El descontento de los sectores intelectuales por la falta de derechos y libertades. Estos intelectuales estaban muy influidos por las ideas de la Ilustración. La crisis económica y financiera. Em, la crisis económica en la que se encontraba Francia, em, junto con los gastos de la corona y gastos provenientes de la participación de la guerra de Estados Unidos, habían provocado un gran déficit presupuestario. También antes de eso, habían habido años en los que tenían malas cosechas. Por lo tanto, mm, tuvieron que aumentar mucho los precios del pan. Este era el principal alimento de los sectores populares, o sea, del pueblo. Y por último, tenemos las aspiraciones de una burguesía en ascenso que deseaba que su posición económica se correspondiera con su situación social y sus derechos. Querían lo justo para ellos. Ahora las consecuencias.
Empecemos con el fin del sistema feudal. La Revolución Francesa suprimió todas las expresiones de feudalismo, entre ellas la servidumbre, los pagos de tributos, los privilegios del clero y la nobleza. La declaración de nuevos derechos individuales, libertad, igualdad ante la ley, abolición de la esclavitud, entre otros. Estas ideas se expandieron por toda Europa, influyeron sobre los líderes de las revoluciones de independencia en América. Supresión de la monarquía absoluta y establecimiento de un sistema republicano, esto claro con divisiones de poderes, elección de los funcionarios por parte del pueblo y duración limitada de los cargos públicos. Nadie se podía quedar para siempre ahí, siempre iban a cambiar porque era elección del pueblo. Ascenso de la burguesía. Esta paulatinamente se transformó en el grupo social predominante de Francia. La extensión de la guerra en Europa, debido al intento de las monarquías del continente por unirse para restaurar el antiguo régimen. Como tenían miedo las monarquías de que les pasara lo mismo que a Francia, se unieron para aplacarla y así las rebeliones en sus mismas naciones verían el fracaso y dejarían cualquier intento de derrocarlos. Y por último tenemos el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, como consecuencia de varias victorias militares contra las potencias extranjeras. Esto les resultó mal porque mientras Napoleón salvaba a la revolución de sus enemigos exteriores, luego acabó con la revolución y se declaró el mismo emperador. Ahora las etapas. La revolución puede dividirse para que nos guiemos un poco más en tres etapas: la monárquica, la republicana y la etapa imperial. La etapa monárquica comprende los inicios de la revolución desde 1789 hasta 1792, cuando se abolió la monarquía. Ahora bien, empecemos con los estados generales. Esta era una asamblea que se reunía en momentos de crisis, como ya habíamos visto. Es la que convocó Luis XVI con los tres poderes de Estado. Tres poderes, no, tres votos de Estado. Muy bien. En esta, el rey Luis XVI convocó otra vez a los estados generales para solicitar un aumento de los impuestos y que los nobles empezaran a pagarlos, porque eran quienes más tenían y eran la solución para la crisis económica. Pero estos representantes del tercer estado, integrando por banqueros, comerciantes, artesanos, campesinos y demás sectores populares urbanos, aprovecharon la convocatoria y la injusticia que se les dio ahí para solicitar el voto individual, ya que eran mayoría, en lugar del tradicional voto por estamentos. Como este pedido fue rechazado por el rey, como por los dos primeros estados, el clero y la nobleza, el tercer estado se retiró de los estados generales y fundó la Asamblea Nacional. Ahora bien, a la Asamblea Nacional Luis XVI intentó disolverla por la fuerza, pero el 14 de julio de 1789, los sectores populares de la ciudad de París tomaron por asalto la Bastilla, que era una fortaleza en la que la monarquía guardaba armas y también servía para encarcelar a los opositores. La toma de la Bastilla salvó a la Asamblea Nacional y así ésta pudo seguir sesionando para suprimir el feudalismo y los derechos y privilegios de la nobleza. La Asamblea Nacional se transformó más adelante en la Asamblea Constituyente. Esta proclamó los derechos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y también sesionó la Constitución de 1791. Esta Constitución creó la monarquía parlamentaria al establecer la división de los poderes y una asamblea legislativa que se encargaría de la sanción de las leyes. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora existían los tres poderes de Estado, no pertenecían a la monarquía.
pertenecían más al pueblo. Estaba el ejecutivo, que era la corona, el legislativo, que era el parlamento, y el judicial, que era el que hacía valer la ley. Ahora bien, en la monarquía parlamentaria solo un sector del tercer estado, la burguesía, tenía derecho a votar, los dirigentes políticos. Y también se creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, impulsados por Olympe de Gouges, pero estos no llegaron a aprobarse. Ahora bien, la Asamblea Legislativa sigue siendo la misma asamblea que pasó de la Asamblea Nacional a la Asamblea Constituyente, ahora se va a llamar Asamblea Legislativa. Muy bien, la Asamblea Legislativa estaba dominada por dos facciones políticas, los girondinos, que eran liderados por Jacques-Pierre Brissot, quienes propiciaban un acuerdo entre el rey y los sectores burgueses, que pretendían dar por terminada la revolución, y los jacobinos, que estaban al mando de Maximilien Robespierre. Estos eran más radicales y querían mejorar la situación para los sectores populares y proclamar la república. También, en principio, predominaron los girondinos, pero las sospechas de que Luis XVI conspiraba con otros monarcas para atacar Francia y y terminar con la revolución provocaron la detención de la familia real y la supresión de la monarquía. Eso recordó también que la familia real trató de huir. Trataron de huir disfrazados y en la noche, pero los capturaron y esto solo enojó más a los revolucionarios. Ahora bien, la etapa republicana se inició con la abolición de la monarquía en 1792 y se extendió hasta 1804. Muy bien. Para empezar tenemos la convención de 1792 a 1795. En 1792 se conformó un nuevo organismo llamado convención. Esta era una asamblea, esta asamblea decidió ejecutar al rey Luis XVI en la guillotina. Este acto simbolizaba también el final de la monarquía y el triunfo de la revolución sobre los opresores. El asesinato del rey provocó también la reacción de Gran Bretaña, Holanda, Austria y Prusia, quienes eran las potencias y monarquías de Europa. Estas se unieron para acabar con la Revolución Francesa, temiendo que lo mismo les podría pasar a ellos. Muy bien, el temor ante el ataque extranjero fue aprovechado por los jacobinos para tomar el control de la convención y arrasar con los líderes girondinos. Los jacobinos impulsaron las siguientes medidas. Sanción de la Constitución de 1793, que estableció la República y proclamó el sufragio universal masculino. Obligación de servir en el ejército para todos los varones entre 25 y 30 años. Esta, esta reclutación masiva permitió que se conformara un ejército que pudo ser capaz de derrotar a las potencias europeas y llevó a la guerra fuera de las fronteras de Francia. Se mantuvo seguro. Ahora bien, el establecimiento de precios máximos para los productos de primera necesidad, como el pan, y amenazaba con ejecutar a toda persona sospechosa de ser contrarrevolucionaria, lo que derivó a más de 50.000 muertos en la guillotina. Si estabas en contra de la revolución, ibas directo a la guillotina. No se iban a arriesgar de que fueras un espía o fueras a botar todo el trabajo que les costó la revolución. Fue una época sangrienta también. No todo iban bien, pero se desviaron del camino y olvidaron su humanidad. Ahora bien, el directorio. En 1795 se sancionó una constitución que creó un poder ejecutivo de 5 miembros llamado directorio. También se estableció el sufragio masculino restringiendo a personas de mayores fortunas. Este directorio debe enfrentar varios levantamientos, tanto monárquicos como de jacobinos.
Para terminar con esta inestabilidad, en 1799, Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado que derrocó al directorio. Para muchos historiadores, esto se considera el fin de la Revolución Francesa, pero nosotros vamos a ver un poquito más todavía. Ahora tenemos el consulado. El consulado estaba integrado por 3 cónsules. Esto impulsó un régimen de gobierno centralizado y autoritario que estableció las relaciones con la Iglesia Católica de nuevo. Ahora bien, sí, las relaciones de la Iglesia Católica también se cortaron totalmente durante la monarquía, durante la revolución. ¿Por qué? Porque era uno de los poderes que tenía todo y lo guardaba todo para sí. Ahora bien, en 1804, Napoleón decidió suprimir el consulado y autoproclamarse el emperador. Esa sería la tercera y última etapa de la revolución. La coronación de Napoleón en 1804, la autocoronación, sería ahí, significó el surgimiento del imperio napoleónico, que trató de conquistar toda Europa. El imperio perduró hasta 1815, cuando Napoleón fue derrotado por británicos y prusianos, y luego condenado a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Ahora veremos un pequeño video sobre la revolución, para que puedan comprender mejor el tema. No sé si puedo agrandar esto para que vean mejor.
Muy bien, espero que hayan prestado atención al video y que hayan, pues, pues tengan un poquito más de concreción sobre el tema. Ahora bien, les tengo otro video más. Este es un poquito más cortito, pero es importante. Como curiosidad, em, el grupo Coldplay se basó en los últimos momentos de Luis XVI para hacer una canción. Se llama Viva la Vida. Mientras se está pasando el video musical, podemos ver fragmentos de la obra La libertad guiando al pueblo de fondo. Y cuando te pones a ver la letra de la canción, puedes ver que a pesar del ritmo animado de la canción, es una experiencia de nostalgia, de arrepentimiento, descubrimiento también y resignación de la que habla, porque son los últimos momentos de la vida de alguien que sabe que va a morir pronto. Muy bien, escuchemos.
Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Lograron entender em, algunas partes de la letra de la canción? ¿Lograron identificar los fragmentos del cuadro de la libertad guiando al pueblo? Muy bien. Ahora les tengo una actividad en Kahoot. Enseguida les paso el link. Bueno, el código en esta ocasión. Muy bien, ¿listos? El código es 75 87 904. Repito, 75 87 904. Esperemos un momento para que puedan entrar. Muy bien, tenemos a Verónica. Muy bien, tenemos a Claudia. Vamos a ver si se nos une alguien más. Y tenemos a Camilo. Muy bien. Si ya no se nos va a unir nadie más, entonces vamos a proceder. Muy bien. Prepárense. Revolución Francesa. 3, 2, 1. Vamos. En la Asamblea de los Estamentos del Reino, el pueblo tenía voz y un voto justo. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. Veamos cómo vamos. Claudia va ganando. Le sigue Camilo. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Todos en Francia pagan impuestos a la corona. ¿Verdadero o falso? Muy bien, tómense su tiempo. La respuesta es falso. No pagaban, no todos pagaban el dinero, recuerden. La nobleza y el clero no pagaban, todo lo pagaba el pueblo. Muy bien, ahora tenemos a Camilo en la delantera. Sigo por Claudia y por último tenemos a Verónica. Muy bien. ¿Cuál fortaleza tomó el pueblo de Francia? Rojo la Bastilla, azul el Palacio de Versalles, amarillo el Museo del Louvre, verde la Catedral de Notre Dame. Repito otra vez, rojo la Bastilla, azul el Palacio de Versalles, amarillo el Museo del Louvre y verde la Catedral de Notre Dame. Una pista, era una fortaleza militar. Acabo de mencionar un palacio, un museo y una catedral.
Muy bien, todos acertaron. Sí, es la Bastilla. La asaltaron porque ahí era una armería y porque también servía de cárcel. Además representaba el antiguo régimen, todo lo que la monarquía representaba, pero ahora pertenecía al pueblo. Camilo sigue ganando, se sigue Claudia, por último Verónica, se recuperó muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En cuántas fases se divide la Revolución Francesa? Rojo 2, azul 3, amarillo 4, verde 5. A ver, ¿en cuántas? A ver, rojo 2, azul 3, amarillo 4, verde 5. Muy bien, en 3. La, sí, en 3. Ay, no me digan que se me olvidó a mí también. Bueno, por el momento no me recuerdo, pero sí son 3. La Imperial y, bueno, sí, se me olvidó, fijo. Pero sí son 3, recuerden eso. Muy bien. Camilo, Claudia y Verónica. No han cambiado todavía, pero todo puede cambiar. A ver, la Revolución Francesa dio paso a la Edad Contemporánea. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? Recuerden. Recuerden que se dieron muchos cambios, cambiaron los pensamientos, se impartieron derechos, se volvió la monarquía. A ver, muy bien, es verdadero. El antiguo régimen era la etapa anterior, a la nueva etapa se le conoció como edad contemporánea. Muy bien, muy bien, no ha cambiado el podio, pero vamos a seguir. Ahora, ¿quién o quiénes eran los gobernantes de Francia en esa época? Rojo, Luis XV y Madame du Barry. Azul, Luis XIV, el Rey Sol. Amarillo, Luis XVI y María Antonieta. Verde, María Teresa I de Austria. ¿Quién creen? A ver, repito, rojo, Luis XV y Madame du Barry. Azul, Luis XIV, el Rey Sol. Amarillo, Luis XVI y María Antonieta. Verde, Teresa I de Austria. A ver, piensen, piensen. Muy bien, Luis XVI y María Antonieta. Como dato aquí, María Teresa I de Austria era madre de María Antonieta. Muy bien, seguimos con el podio igual, aunque abajo están empatando Claudia y Verónica. Muy bien. La revolución dio paso a una época de paz. A ver, piensen, después de todo lo que acabamos de ver, recuerden que se dieron derechos, cambiaron leyes, pero también eh, tuvieron algunas cosas que se pueden resaltar, pero que fueron negativas. A ver, ¿fue una época de paz o no lo fue?
Muy bien, es falso, porque recuerden que al menos 50.000 personas fallecieron en la guillotina, quien, aunque tuvieras una crítica, por más mínima que sea sobre la revolución, ya te consideraban un peligro para la revolución y no querían que terminara, así que em, daban paso a la guillotina para acabar con los peligros. Veamos. ¿El podio sigue igual? Ah, no, hubo un cambio. En primer lugar sigue Camilo, pero Verónica subió. Muy bien. ¿Cómo se llama la canción basada en los últimos momentos del Beat 16? Rojo, color de esperanza. Azul, vivir mi vida. Amarillo, celebra la vida. Verde, viva la vida. Repito, rojo, color de esperanza. Azul, vivir mi vida. Amarillo, celebra la vida. Verde, viva la vida. Repito una vez más, rojo, color de esperanza. Azul, vivir mi vida. Amarillo, celebra la vida. Verde, vivir la vida, viva la vida. Muy bien, es viva la vida. Es la que les acaba de pasar, de Coldplay. Muy bien. Veamos cómo quedamos al final. En tercer lugar está Claudia, felicidades. En segundo está Verónica, excelente. En primer lugar tenemos a Camilo, buen trabajo. Todos hicieron muy bien hoy, excelente. Muy bien, felicidades por quedar en el podio y gracias por participar en la clase de hoy. Ahora, como tarea tendrán que hacer una infografía sobre la Revolución Francesa. ¿Qué quiero que pongan ahí? Em, Quiero que pongan creatividad. Me gustaría también que se entregaran creativo. Voy a poner puntos también por entrega puntual. Y por último, a ver, por último me gustaría que supieran redactar muy bien cómo fue la revolución. Y eso sería todo por hoy. La tarea será para la siguiente semana. Por ahora pueden descansar. Y de nuevo, muchas gracias por conectarse en la clase de hoy. Los veo en la siguiente.